¿Qué es y de qué va el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género? En Ni Una Más, el feminicidio de Ingrid Escamilla y la ley promulgada en su memoria. En Deconstrucción, la Red Mexicana de Masculinidades AC nos habla de la labor que realizan. En el diálogo con las colectivas hoy estará Fem por Fem. Hashtag Te Buscamos Wendy y la estrategia en redes sociales para encontrar a la joven jalisciense desaparecida es el tema de Chayo TV. En nuestra agenda feminista, la película Las Sufragistas y curso en el CONAPRED. La administración, procuración y aplicación de la justicia han sido puestas permanentemente en cuestionamiento por los movimientos feministas. En la última década han sido notables las acciones para que el Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales estatales y municipales, tengan acceso a formación y capacitación en juzgar con perspectiva de género. Hace 9 años en la Suprema Corte de Justicia se creó un protocolo para juzgar con perspectiva de género y hace poco más de un año, en plena pandemia, dicho protocolo fue actualizado. Regina Castro Traulsen, directora general de Derechos Humanos de la Corte, fue la encargada de presentar el nuevo protocolo como un documento de trabajo y herramienta de consulta. Para concluir esta guía práctica, dedica su último capítulo a la obligación del uso del lenguaje incluyente, no sexista, desprovisto de estereotipos de género y sin carácter revictimizante al momento de juzgar con perspectiva de género. Pues si bien el lenguaje no es la única vía para alcanzar la igualdad, sí resulta indispensable para transformar la manera en la que percibimos los fenómenos sociales y culturales. Estos lineamientos que están vigentes son los que utilizan desde el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, pasando por ministras, ministros, magistradas y magistrados del Consejo de la Judicatura Federal, directores, directoras y defensores de oficio. Y eso es lo más importante, ya que dicho protocolo debe ser utilizado para contribuir a las labores diarias de quienes imparten justicia en el contacto directo con las víctimas. Ni una más debe morir ni ser violentada, acosada o abusada. Originaria de Juan Galindo, un municipio poblano, Ingrid Escamilla, junto con sus 4 hermanas, fue criada por su padre. Fue reina de belleza en 2013, al tiempo que concluía una licenciatura y luego una maestría en Administración de Empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tras los sismos de 2017, colaboró en la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos. Después llegó a trabajar a la Ciudad de México, donde conoció y empezó a vivir con Eric Francisco, de 45 años de edad, a quien antes del feminicidio ya había denunciado por violencia doméstica. La tarde del 9 de febrero de 2020, reclamó a Eric por su estado de ebriedad. El agresor la apuñaló, la desolló y la destazó. Las fotografías del cuerpo de Ingrid, de 25 años, fueron difundidas en redes sociales y en algunos medios, lo que horrorizó y conmovió a todo el país y a la comunidad internacional. A partir de ahí comenzó un movimiento para penalizar la difusión de fotos, videos, informes de la víctima que se agravan si se trata de mujeres, niñas o adolescentes, que derivó en la ley Ingrid, aprobada en febrero del año pasado en la Ciudad de México. Tenemos una buena ley, tristemente a un costo muy alto. Justicia tardía no es justicia, y el feminicida confeso no ha sido sentenciado a poco más de 2 años de su detención. Red Mexicana de Masculinidades es una asociación civil que surge en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el año 2006, con la necesidad de poder sumar e incluir a los hombres en la lucha por la igualdad de género, dado que los hombres también somos responsables de la violencia que sufren las mujeres y otros hombres. Por lo tanto, surge esta intención de poder incluirlos para poder generar espacios de reflexión que nos permitan analizar cómo aprendimos a ser hombres y poder relacionarnos de una forma más igualitaria y responsable con las mujeres, respetando sus derechos humanos y contribuyendo al logro de la igualdad y una vida libre de violencia. Los incluimos generando acercamiento con algunas instituciones, sobre todo aquellas que ya tienen esta
capacidad de poder atender a mujeres que han sido víctimas de violencia, ofrecerles un espacio donde puedan canalizar a los hombres que han generado esta violencia y de igual manera a través de la sensibilización. Porque de entrada es complejo acercarnos a los hombres porque no identifican su violencia, no la reconocen, no se hacen responsables de ello y por lo tanto tenemos que llevar espacios de sensibilización para que identifiquen los costos que tienen sus prácticas de violencia para su pareja, para su familia y para ellos mismos. Muchas veces identificamos que la violencia es lo evidente, ya sea con insultos, golpes, palabras, pero no identificamos algunas prácticas que están en lo cotidiano y que sí se han nombrado como micromachismos y que tiene que ver, como ejemplo, con una práctica de control, revisar el celular de mi pareja, pedirle la ubicación, decirle, oye, es que no me gusta que salgas con tal persona o que te vistas de tal manera. Son prácticas de control. Incluso invadir el espacio de mi pareja o no tomar en cuenta sus decisiones, no escucharla. Hay diferentes prácticas, ¿no? que pueden considerarse como ejercicios de poder y control, que a veces están tan cotidianas que no las ubicamos como violentas. Valeria Díaz, ¿cómo se integra FEM por FEM y cuál es su misión principal? Pues nuestra misión principal es concientizar acerca del patriarcado, brindar capacitaciones a mujeres, a grupos grandes, a hombres también, porque es muy necesario, y brindar asesorías gratuitas en temas legales, médicos y psicológicos a víctimas que han sido violentadas de manera, pues, de género. Qué bien que hablas del tema de los hombres, porque en algunos grupos, colectivas, dicen no queremos a los hombres acá. ¿Son necesarios en esta lucha que tú planteas? Sí, claro, son necesarios para generar conciencia y para poder generar un cambio. Es decir, la sociedad no solamente la conformamos las mujeres. FEM por FEM es incluyente sin duda, también con la comunidad LGBTT y más. Sí, claro, incluso dentro de nuestra asociación hay ilustradoras que son, pues, no binarias. Bien, ahora hablan mucho del trabajo colectivo y no del trabajo individual. ¿Cuál es el planteamiento en específico? Pues se necesita una lucha colectiva porque, pues, es un trabajo estructural y es un problema estructural. No es un problema que afecta a individuos como tal, a individuos pues, que son segmentados. Afecta a toda la sociedad y por eso es que necesitamos que sea una lucha colectiva. Recientemente, incluso sobre este punto, cuestionaron el que se haya publicado un libro sin la autorización de varias de las víctimas de acoso sexual por un escritor. Sí, claro, y es necesario, justo lo que tú mencionas, acompañar y escuchar a la víctima, escuchar qué es lo que ella necesita, qué es lo que ella necesita para poder generar justicia. Valeria, ¿qué tipo de casos llegan a FEM por FEM? Porque recientemente incluso hubo una convocatoria que ustedes hicieron para ginecólogas, abogadas, psiquiatras, etcétera. ¿Quiénes se acercan a FEM por FEM? Pues llegan de todo tipo de casos y nosotras no nos cerramos a casos específicos, sino que pues FEM por FEM se estructura a partir de lo que la víctima necesita. Es decir, nosotras generamos el acompañamiento para Inara, en el caso de Just Stop, pero también generamos el acompañamiento para todo tipo de víctimas. Entonces, esto no es algo que es, pues, de alguna manera que sea de algún círculo en específico, sino que FEM por FEM es para todas y es por todas. ¿Abogadas? ¿Quiénes participan? Abogadas, psicólogas, médicas, también chicas de trabajo social, ilustradoras, comunicólogas y mercadólogas. ¿Psiquiatras y también? Sí, también. Porque ginecólogas también, sí, también convocaban para la equipa, dicen, sí, ¿no? Sí, claro. Ajá, para la equipa. Cuéntanos alguno de estos casos, además del de Just Stop, que ya hemos abordado aquí justo en el primer programa de Justicia Restaurativa, pero algún otro, porque ese tuvo mucho impacto mediático, pero algún otro que acerque a la gente que nos ve a lo que hace FEM por FEM. Sí, claro. Pues actualmente estamos brindando el acompañamiento para Bárbara. No me gustaría dar pues más especificaciones. Entendemos. Pero ella estaba casada con una persona que tiene demasiada influencia y pues ella buscaba una manera en la que pudiera encontrar un círculo seguro y ese círculo lo encontró en FEM por FEM para poder salir de esa situación de revictimización. Bien, como ese, ¿tienen todos los días? ¿Cuánta gente les escribe? ¿Cómo se comunican con ustedes? Yo estoy en la parte de contenido y en la parte de contenido te puedo decir que fácil 50 mujeres al día reportan algún tipo de
de acoso, algún tipo de violencia que tienen que denunciar. 50 mujeres, ¿de qué edades, Valeria? Pues no hay una edad como tal, que es mucho lo que se llega a pensar. Igual tal vez por redes sociales nos llegan pues más estigmatizado para jóvenes, pero la violencia nos incluye a todas. Me gustaría que dieras un mensaje, Valeria, a la gente que te ve. Hablabas de, ustedes son incluyentes sin duda alguna, sí, claro, de hombres, de mujeres, de comunidad LGBT y más, sobre la conciencia que deben de tener en un tema que marca la agenda no solo nacional, sino a nivel mundial. Sí, claro, la sociedad, como lo mencionaba, la marcamos todas, todos y todes. Y es necesario que este cambio lo generemos todas, todos y todes. Entonces, pues sí considero que es necesario que no se estigmatice y no se genere solamente una lucha individual, sino colectiva, para poder generar un cambio estructural, que es lo que necesitamos dentro de la sociedad. Las instituciones. Claro, igual, son muy necesarias y no vamos a parar hasta que las instituciones, el Estado y toda América Latina sea feminista. ¿Ha respondido de forma correcta el Estado mexicano a las demandas de las feministas? No, creo que las necesidades que tenemos no han sido abordadas y en algún momento han sido, como ya lo mencioné, estigmatizadas y han sido, pues, pactadas o abordadas a partir de modas o a partir de lo que se ve en ese momento. Pero necesitamos que nos escuchen y que escuchen nuestras necesidades, a las mujeres que acompañamos a estas víctimas de violencia. Ajá. Cuando tú dices que nos escuchen, ¿tienes un caso en concreto? Porque Just Stop, insisto, y Ainara fueron muy divulgados, pero en general, ¿qué pasa con estos casos que recibe Fem por Fem? Claro, o sea, que no se quede solamente, como tú lo mencionas, en casos mediáticos, en casos que son muy sonados, sino que haya justicia para cada uno de los casos, que no tenga que ver un caso como la mediatización, como la difusión, sino que haya una estructura lineal para que todos los casos tengan justicia. De los 50 casos que les llegan todos los días de víctimas de violencia, ¿hay cuántas personas, todas hablas de la comunidad trans o de la comunidad LGBT? Pues casi no nos llegan tantos casos con respecto a la comunidad LGBT, pero también estamos abiertas a poder brindarles asesorías, a poder brindarles acompañamiento. Valeria Díaz, las chicas que integran, pues todos ustedes son jóvenes y las colectivas que han venido aquí, todas son muy jóvenes. ¿Entre qué edades y qué edades están? De los 18 hasta los 30 años. Hasta los 30 años. Sí. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Valeria Díaz. Muchas gracias por este espacio. ¿Qué onda, morras? Son tantos los casos de violencia, de feminicidios o de hermanas desaparecidas que no habrían logrado difundirse sin las redes sociales. Wendy Sánchez Muñoz, una artista de 33 años, desapareció el 9 de enero de 2021, cuando conducía su camioneta desde su domicilio en San Francisco, Nayarit, hacia Guadalajara, Jalisco, para reunirse con su familia. Desde el día 1 de su desaparición, su hermano Baruch, publicista de profesión, inició una campaña en redes sociales con los hashtags Wendy te vamos a encontrar y hashtag te buscamos Wendy. A 1 año y 3 meses de su desaparición, Wendy no ha sido localizada. Hace 4 meses, artistas de Zapopan realizaron un mural para recordarla y en la marcha del 8M, las feministas, al igual que su familia, exigieron con esos hashtags en mantas y en redes sociales justicia y acciones concretas de las fiscalías de Nayarit y de Jalisco, porque al principio trabajaron de manera coordinada, pero ya desatendieron el caso. Lo de Wendy y de otras hermanas no ha tenido solución, pero en otros casos, las redes sociales también han servido para presionar a las autoridades y a la sociedad para actuar rápidamente en casos de violencia, acoso o abusos contra las mujeres. Nos vemos la próxima. Programa de Educación en Línea Conéctate. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, con el objetivo de ampliar los servicios de sensibilización, capacitación y formación en el derecho a la igualdad y la no discriminación, creó el programa de Educación en Línea Conéctate por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Conoce las bases y regístrate en la página que está en la pantalla. Las sufragistas. Esta película tiene que ver con Emmeline Pankhurst, activista política británica y líder del movimiento de las sufragistas que luchó por el derecho de las mujeres a votar en Gran Bretaña a comienzos del siglo XX.
Describe cómo se tejen en un movimiento los hilos de liderazgo y las sutiles conexiones entre todos los involucrados. Son muchas las cosas que han de suceder para que la represión, el sentido común y la indiferencia reinantes no apabullen a este tipo de organizaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves con una entrevista a la colectiva Mujeres Mexicanas con Discapacidad.